Gordofobia, término proveniente de la expresión anglosajona fatphobia, que empezó a emplearse en el 2012 para referirse al odio, rechazo y violencia que sufren las personas gordas por el hecho de ser gordas. Su origen parte de la cultura de la dieta y se inscribe en una sociedad en la cual la delgadez es considerada como estética y saludable, mientras el sobrepeso se expone como negativo, antiestético, patológico e incluso motivo de vergüenza. Es una discriminación cimentada sobre prejuicios respecto a los hábitos, costumbres y salud de las personas en sobrepeso, la cual se nutre de la creencia de que el cuerpo gordo responde a una falta de voluntad o de autocuidado, por lo que merece castigo o rechazo. La discriminación gordófoba supone limitaciones en el desarrollo pleno de la vida de quienes la padecen, como dificultad para encontrar ropa, rechazo sexoafectivo, acoso callejero, bullying escolar, exclusión laboral y hasta prejuicios médicos. Hoy en nuestra mesa expondremos testimonios de aquellos que la han padecido, analizamos los aspectos psicológicos que conlleva la gordofobia y qué debemos hacer para combatirla. Este tema ha generado muchísimo interés, así es que ya usted sabe, el hashtag es Gordofobia ENM, hashtag Gordofobia ENM. Ya hay personas comentando, unos lo que sufrieron por ser flacos, otros por ser gordos, y queremos su opinión sobre nuestro panel que vamos a conocer inmediatamente y lo que opinan en este panel. Esto va a ser muy interesante. Tenemos con nosotros a la doctora María Paola Hernández, quien tiene un máster en intervención psicológica en trastornos de la conducta alimentaria y la obesidad, especialidad en intervenciones en psicoterapia, diplomado en psicología bariátrica, licenciatura en psicología clínica. Buenas noches, gracias por estar con nosotros, doctora. Muchas gracias. Tenemos a Efraín Pimentel, que ustedes lo conocieron a través de un concurso que hizo CDN hace un tiempo. Fue beneficiado con ese concurso con una bariátrica. Él es licenciado en Administración de Empresas, tiene 33 años. En el 2019, cuando falleció su madre, comenzó a sufrir ataques de ansiedad que le aumentaron el desorden alimenticio, lo hicieron comer más. La ansiedad genera también, adicción a la comida. Todos estos problemas le provocaron un accidente cerebrovascular con parálisis facial en el lado izquierdo del rostro. Y esta situación lo llevó a pesar 420 libras. 420 libras. 420. Señores, 437. 37. Se dice... ¿400 cuántas? 37. Wow. Se dice fácil, pero imagínense, eso sí que es un grave problema de salud. Todas estas complicaciones lo hicieron participar en este concurso porque no tenía dinero precisamente para la bariátrica, ganando entre 200 postulantes esta bariátrica que se realizó el año pasado, en julio del 2021. Tenemos de este lado, de aquel lado, al lado de Efraín, a Selma Rodríguez. Selma inicia en los medios de comunicación en el año 2015 como locutora y asistente personal del locutor Eugenio Mieses. Es actriz, modelo plus size, estudia una dirección de comunicación y relaciones públicas, o ha hecho la dirección de relaciones públicas y comunicación, y estudia comunicación social. Tiene 30 años. La edad, 29 o sea, para es una 30. niña, es una flor que empieza a florecer, a abrirse. No te metes en rojo, No, Camila. estoy diciéndolo, pero que es verdad, que son niñas, 30 años, es una edad hermosísima. Falta un Mujeres poco que se para los acomplejaban 30. antes cuando llegaban a los TA. ¿Y cómo ha cambiado eso? No, yo estoy esperando los 30 con ansia. Que no ha llegado. Tengo 29. 29, ya, ok. pero tiene 30, Es ok. la imagen de Hilda Plus. Ustedes conocen esa marca, que yo quiero agradecer a Hilda Cid, porque amiga mía de hace mucho tiempo, colaboradora de programas pasados, porque hemos tocado este tema muchas veces, y fue quien me recomendó precisamente su presencia con nosotros, y es actriz de la agencia Infante Agency.
locutora y dueña del podcast, que vale la cuña, Alerta VIP, modelo plus size de Curve Models RD. Bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Y por último, esta influencer que es muy conocida, tiene más de 200,000 seguidores en Instagram solamente. Es activista del cuerpo y modelo plus. Con tan solo 26 años, ustedes conocen, muchos de ustedes, a Leydin Bernardes. Su proyecto Rock Your Curves. Eso, Rock Your Curves. Comienza cuando ella decide publicar su proceso de adelgazar, dando a entender la importancia de la salud dentro del amor propio. Ha pasado por bullying, tanto en redes como en su familia. Pero a medida que fue pasando el tiempo, fueron llegando marcas inclusivas y proyectos muy interesantes como Fashion Nova, Doll's Kill, Tommy Hilfiger, Coconut Swimwear, Lounge Underwear, campaña Yo Me Amo por Skilus y campañas para Jumbo. Ha participado en videos musicales para artistas locales dominicanos también. El proyecto actual más exitoso es su podcast Filosofía de Calle. Tenemos un panel muy interesante. Podemos empezar, ¿verdad? ¿O hacemos pausa? No. Ok, empezamos inmediatamente. Y la primera pregunta es, cuando uno va a hablar de personas de características físicas, ¿es alto, es bajito? Esa persona que es delgada o esa persona que es gorda, esa persona que es mayor, que es vieja, porque esa es otra discriminación, esa persona que es joven, pues les ponemos, etiquetamos a la gente normalmente, quizás para que las identifiquen, pero también muchas de estas etiquetas implican bullying. Yo quisiera saber cuál es la etiqueta, entre comillas, que menos conflicto les genera a las personas hoy día, personas conscientes de que los tiempos han cambiado, menos conflicto con su apariencia física de todas las que se usan con las personas que tienen un peso que a la sociedad considera que es sobrepeso. Gordas, ¿cuál es la que mejor les sienta? ¿Tallas grandes? Bueno, en mi caso... Para empezar con la palabra correcta. Bueno, en mi caso personal, yo nunca he tenido problemas con la etiqueta, pero lo general que pudiera pasarse como lo normal es talla grande. Talla Entiendo grande. yo que talla grande. Así es como se debe definir a una persona que tiene talla grande. Claro que tiene Sin talla embargo, grande. uno Que dice es large. flaco y uno dice gordo. Exactamente. La palabra gorda. Sí. Bueno, les molesta. En mi caso, si a mí me dicen gorda, yo no me ofendo. Ok. Porque yo estoy consciente del peso y la contextura física que yo tengo. O sea, si yo sé que soy gordita o que soy gorda, obesa, yo no me puedo ofender si me dicen gorda. Pero hay personas que tenemos que tener eso bien claro, que te lo dicen en sentido de burla. Despectivo. Despectivamente. Ajá, Yo digo que no es lo que despectivamente. tú digas, cómo tú lo digas, si tú lo estás diciendo de una manera despectiva, porque depende del contexto en el que tú lo estás diciendo. Si estamos teniendo una conversación sobre la apariencia física y tú me dices, bueno, tú estás un poco gordita, es normal, ahí normal, quizá pasa sí. normal. Ahora, que tú me digas, tú estás como gorda, hay una diferencia en la manera en la que tú dices las Sí, cosas. en la manera que dice la cosa. Pero las personas cuando una vez se va pasando por las calles o la misma familia, a veces te dicen, pero fulana, ponte a rebajar, tú estás como gorda. Efraín, no te he oído. No, imagínense, el caso que dice ella, cuando uno va por la calle, en mi caso que vivo en un campo, trabajo en una escuela con niños, los niños no mienten. Sí, Son lo crueles. dicen sin pelo en la lengua. Yo voy a un supermercado y los niños nada más escucho cuando dicen, ay, mira qué gordo. Y hay unos que se escapan del papá y se acercan y te dicen, tú comes mucho. Imagínense, eso duele. Uno se ríe, sonríe, pero realmente es doloroso. Sí, porque muchas veces es por la inocencia, porque en base a los niños te dicen que son crueles, pero porque siempre dicen la verdad. Sí. No la maquillan, no la adornan. Eso es importante lo que Pero- tú estás diciendo. Pero hay que tener presente, hay que ser consciente de que cuando uno está gordo, cuando uno está obeso, sobrepeso, uno tiene que irse autoanalizando. Porque hay muchas personas que no comprenden que a veces el sobrepeso no es solamente porque come mucho, quizás es porque no duerme bien, ansiedad, alguna enfermedad. Porque Hay muchas causas. Hay muchas Diana, ¿tú causas. querías decir algo? Sí, pero evidentemente a un niño se le perdona que haga cualquier tipo de comentario porque es un niño. Ahora, hay muchos adultos que no tienen filtro y que tienen que aprender a controlar esa boca.
porque el primer comentario que tú le haces a una persona no puede ser sobre su apariencia física. Y hay personas que se obsesionan con eso, con hablarle constantemente a una persona X o determinada sobre su peso todo el tiempo, ya sea porque está pasado de peso, o porque está muy flaco, o por cualquier aspecto físico. Porque es que hay gente que se obsesiona con eso, deje al otro vivir tranquilo. Doctora, sería bueno que usted empezara a conversar. Con varias cosas, porque de lo que ella está hablando ahí le llamamos como los policías de los cuerpos, o sea, las personas que están constantemente pendientes, ¿no?, de la apariencia física del otro y avisándoles que es, además de cómo se ve, si está comiendo mucho, poco, cuánto, ¿no?, y qué. Entonces todo eso trae muchísimas secuelas. Parte de las primeras recomendaciones para todos los que nos están escuchando hoy es justamente el poder evitar todo tipo de conversación sobre los cuerpos del otro, evitar sobre si está gordo, si está flaco, ni siquiera porque suele dentro de esta misma cultura de las dietas hasta felicitarse a los demás, porque, ay, mira, bajaste de peso y eso es grave, porque ni siquiera sabemos el contexto en el que esa persona si es que está llegó. anoréxico, por ejemplo. Si es que está teniendo conductas alimentarias de riesgo, si es que simplemente fue una situación de salud física, ¿no? O hasta una persona en un proceso de duelo, que en muchas ocasiones pueden no comer por largas horas, días, etcétera, pero tiene que ver con un proceso emocional, entonces esto es grave. Sobre la primera pregunta que había hecho María Cela de las etiquetas, dentro de lo que son las voces que hablan en contra de la gordofobia, lo que se está utilizando más recientemente es tallas grandes, cuerpos grandes, y la palabra gorda la han querido como resignificar y apropiarse de ella de una manera en donde positiva. Es simplemente así como alto y bajo. Gordita. Como dices tú, y gordita, y que suena más. A veces dentro de estas corrientes tampoco les gusta tanto los llenita, gordita, porque es parecido a cuando hablamos de racismo, como que uno no quiere decir una cosa, hay indiecito, hay es sinónimo de que gordo es malo, y no siempre. Bueno, ya cuando uno pasa cierto nivel de grasa corporal, y eso me lo dirán ustedes, de masa corporal, ya es un riesgo de salud. Pero no siempre ser gordo es malo. Esa es otra cosa. Lo que sucede muchas veces es que tienen que el gordo, como la palabra ya una palabra maligna, es porque la utilizan siempre de manera despectiva. Simplemente cuando son niños es que le dicen, ay, mira qué lindo, qué gordita, qué preciosa, pero ya cuando tú estás eres adolescente o ya eres una persona adulta, te dicen, tú estás gorda, estás muy gorda. Entonces... Y eso es lo más fuerte, porque muchas veces viene desde la misma familia. Sí. O sea, la misma familia a veces es la que te quiere poner esa inseguridad. Sí. En mi caso personal, yo me acuerdo cuando mi mamá, porque obviamente no la voy a juzgar a ella, porque ella también viene con esa misma crianza. Lógico. Y ella, yo me acuerdo que siempre me decía, cuando yo me ponía faldita, y tú vas a salir con esa faldita, con esa celulita afuera. Yo, porque siempre fui de mucho carácter, decía, sí, ¿a mí qué? Pero esas son las pequeñas cosas que hacen que en la juventud tú crezcas con muchas inseguridades. Pero antes de la juventud, a mí sí que me gustaría que ustedes nos hablaran de qué fue la infancia, porque el exceso de peso, es que ya ni quiero decir exceso de peso, porque ahora cuánto es exceso de peso y de acuerdo a qué época y a qué cánones. Pero esto de que pareces una persona que no encajas con el promedio, hace que mucha gente les diga desde pequeños, y los padres sobre todo se preocupen y empiecen a cortar y con las dietas. ¿Qué sufrieron ustedes? Bueno. ¿Qué significó eso en la infancia? ¿Qué significó en la adolescencia si lo padecieron? Porque eso moldea a una persona, eso traumatiza a una persona. Vamos a hablar de esto cuando regresemos, vamos a seguir conversando sobre este tema. Es mucho lo que ellos tienen que contar y muchos logros además que exhibir. A pesar, alguien me dijo algo muy interesante, lo importante es ser feliz. No porque soy así o asado, sino a pesar de ser así o asado. Yo tengo una condición, tú tienes otra, un defecto u otro. Lo importante es la felicidad a pesar de.
Entonces, vamos a hablar de todo esto cuando regresemos, porque señores, hay tanta gente presionada que se meten en dietas imposibles, en bariátricas que pueden ser peligrosas para su salud, presionadas por esta cultura del cuerpo, en liposucciones. O desórdenes alimenticios que a veces, y usted dirá, doctora, es mucho más difícil sacar a un paciente de un desorden alimenticio por ejemplo, que de una obesidad. En mi caso, que por factor económico no me hice la operación en el 2019, pero yo coticé con doctores que yo le decía, ¿dónde está ubicada tu clínica? Y cuando me daban el nombre no aparecía en Google. Entonces, yo tuve el cuidado y no me entré en ese método, pero muchas personas han fallecido porque se someten por el bajo costo de clínicas que no tienen licencia, que no tienen el cuidado. Y además mucha gente con bariátrica ha vuelto otra vez a engordar. Vamos a hablar de todo eso porque no siempre es vagancia, holgazanería, dejadez, como les suelen achacar. Yo quiero que ustedes me hablen de qué significa fobia a los gordos, gordofobia, y qué se siente en sus propias carnes, qué lo han sentido a lo largo de los años cuando regresemos de la pausa. Hablando de la gordofobia, y la pregunta ahora viene, ¿existe realmente una fobia con la gente gorda? ¿Y qué han vivido ustedes en su infancia y adolescencia? Si han podido identificar algún tipo de fobia, incluso dentro de la familia. Sí. Y pueden intercambiar todos esos recuerdos y lo que significaron para ustedes. En mi caso personal, yo recuerdo cuando mi hermano y yo siempre hemos sido de contextura física grandecita. Y yo me acuerdo que cuando íbamos a casa de mis abuelos, en las actividades familiares, Navidad, Año Nuevo, y cada vez que íbamos, cuando veían que no íbamos a servir otro plato, era de que iban a comer más y otro plato más. Mi hermano y yo siempre hemos tenido una actitud, una personalidad muy rebelde. Y eso yo siento que fue lo que nos ayudó a sobrellevar ese bullying, porque al final siempre fue un maltrato. Si nosotros no hubiésemos tenido esa personalidad que teníamos desde pequeño y ese apoyo mutuo que teníamos entre nosotros, yo no fuera la persona que yo soy hoy. O quizás, o sea, definitivamente. Y yo me acuerdo también en otros momentos que yo iba a casa de mis abuelos siendo pequeña y mi abuelo me decía pero tú tienes que estar pesando más que yo. Súbete ahí en la balanza. Él me sacaba una balanza para que yo me subiera. Y yo, como yo en dominicano no cogía esa, yo me subía. Entonces, cuando yo me subía, mi mamá estaba ahí porque mi mamá también lo vivió. Porque mi mamá, toda su vida, de su juventud, tenía una obsesión con el gimnasio, con estar flaca, y después de que no tuvo a nosotros, engordó. Y en todo ese proceso de que ella engordó, ella siguió recibiendo eso. En la actualidad lo sigue recibiendo. Y por eso yo decía, si se lo hizo a mi mamá, no me lo van a hacer a mí. Eso no va a pasar. Pero por tu personalidad, pero ¿cuánta gente que no tiene esa personalidad? No la tiene. Porque a mí me pasaba que me decían, pero tú estás como muy grandecita, o tú no te estás viendo que tú eres de la misma edad de ese grupo, pero te ves mayor que ellos por el tamaño y por el grosor. Porque entonces yo estaba con los amiguitos, con los primos, eran todos delgados y yo era la llenita. Me ponían sobrenombre, a veces me decían cosas despectivas desde la escuela y en la misma familia. Entonces por eso que yo digo, pero si yo pude sobrevivir y ya tengo esta edad y pasé la adolescencia, que es algo tan difícil. Yo solamente una sola vez fue que yo decidí, dije, mami, quiero rebajar, pero no lo hice por mí, lo hice por lo que estaban diciendo de mí. ¿Qué tú sentías cuando decían, tu propia familia decía esas cosas? Entonces, cuando decían eso, yo decía, pero cónchole, ellos ven que yo como poco. Entonces, si ellos ven que yo como a veces menos que ellos, porque ellos me atropellan de esa manera. Entonces, yo lo que decía era, pero, bueno, la grasa vive conmigo. Y traté de irlo sobrellevando y me chocó un poquito, fue cuando ya estaba en la escuela, en el colegio, y a veces yo no podía jugar. Porque como yo me veía con el cuerpo mucho más desarrollado que los demás, cuando yo corría, se me meneaba todo. Exacto. Entonces, los más adultos, que siempre ha surgido en todas las escuelas, barrios y en todos los lugares, me acosaban y me veían ya como una señorita, no como una niña. Entonces, volvía a mi peso, yo tuve que irme recogiendo un poco y dejé de correr, dejé de jugar con mis amistades en la escuela.
para poder estar parada en una esquina como estaban ya los adultos, pero no era mi grupo. No era lo que me tocaba, yo todavía no iba por ese lugar. No. Entonces tuve que hacerlo contra mi voluntad. Y el bullying de los compañeros del colegio. De los compañeros. Es terrible, es terrible. Yo tuve que tomar la opción de refugiarme en la jocosidad, en el relajo. Como hacen la mayoría, ¿eh? Claro, esa es la defensa principal del gordito. A relajar primero antes de que te relajen. Y es difícil tú llegar a la universidad y llegar temprano para encontrar la butaca amplia. Yo que estudié en la universidad en Baní, que no es los mismos recursos que la universidad de la capital, y no es fácil realmente. Y cuando uno llega a un sitio, una fiesta, una actividad, un cumpleaños, un restaurante humilde, pequeño, que se paraliza todo. Llegó el gordo, el de adentro de la cantina. ¡Hey, ponle 2 sillas! No, búscala que haya silla. No lo aguanta. Se paraliza. O sea, es algo, también en los vehículos. es algo silente, que lo hacen sin intención, pero duele. Claro. Pero lo normal es que, vamos a ver, doctora, que un padre se preocupe cuando ve que su hijo está aumentando más de peso porque teme. No estamos diciendo que todo esto lo hacen a propósito para hacerle daño a sus hijos o a sus sobrinos o a sus hermanos, pero están preocupados porque saben que eso puede acarrear problemas de salud, complejos, bullying, etcétera. A mí mis padres me llevaron a mí siempre me trataron. No fue que yo crecí despreocupadamente ni nada. Con endocrinólogos y todo. A mí mis padres siempre, lo que fue psicólogo, terapeuta, endocrinólogo y demás, a mí siempre me trataron, pero ya estaba de mí, de que yo quisiera poner de mi parte, porque muchas personas dicen, ay no, ponte a dieta, ¿qué es esto? Pero llevar una dieta no es fácil. Tienes tú que estar de acuerdo y tener ya, como quien dice, la meta. Un estilo de vida. Hacia donde tú quieres llegar, porque no es solamente, ok, yo quiero bajar de peso, voy a hacer ejercicio y voy a llevar una dieta. No es eso, porque obviamente yo me siento feliz como soy. Mi trabajo, mi proyección y todo, yo lo he logrado y todo va de la mano a mi peso. Claro está, yo tengo que seguir tratándome con mis doctores para no desarrollar una enfermedad, para tratar de llevar una buena alimentación, aunque me quede en un peso estable, de seguir estando en la talla plus, porque yo no quiero ser delgada. Tú no quieres ser delgada. Yo no quiero, yo no me y sobre todo a Lady, sí. Bueno, adelante, doctora. Primero, vamos a ir por parte, porque esto te despierta mucho. Estamos en la infancia y la adolescencia. La crianza. Sí, decía, ¿tú querías decir algo? Sí, con respecto a los padres, como decía detrás de cámara, que también eso influye en la formación de los padres. Por ejemplo, no los voy a juzgar, como dijo la compañera, pero mis padres se criaron en un campo en los años 70, 80, que se pasaba mucho trabajo, se pasaba hambre, no había los recursos, comían lo que apareciera, y ya cuando tienen sus hijos, que somos nosotros, mi generación, que coma, para que cree que es gordo y colorado. Exacto, el niño está gordito, está saludable. Está saludable. Entonces, eso ya te desarrolla el estómago. Exacto. Entonces ya cuando uno crece, cuando ya está adolescente, oye, tiene que rebajar. Pero es difícil. Se contradice. Es muy difícil. Entonces quería también decir esta experiencia. Yo trabajo en un centro educativo, soy digitador en ese centro educativo, y veo y me apena y quisiera poder hacer algo para cambiar eso. Niños que rechazan el almuerzo escolar, el desayuno escolar, y van con frituras, con funditas de papitas, compran empanadas, beben refresco, que los padres están haciéndole un daño inmenso a esos niños, desarrollándole... Al revés, un deseo exagerado por ese fast food o la comida basura porque se las prohíben. ¿Qué hacer, doctora, en caso de la infancia y la adolescencia? ¿Cómo tratar cuando se presentan estas situaciones? ¿Qué debemos hacer nosotros por el bien de ellos? Sí, a ver, lo primero, mirar con mucha compasión a estos padres, como decías ahorita. Lo hacen desde el amor, desde el cuidado, casi siempre con la mejor de las intenciones. Probablemente los padres los tienden a llevar a los médicos, a los nutriólogos,
que pudieran llegar a tener una mirada desde esta gordofobia de la cual estamos hablando hoy. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado y proteger. Hoy estamos con 3 historias distintas, con 3 perspectivas diferentes, con factores de riesgo, factores de protección, cada una de las 3 personas que están hablando hoy. Y desde la niñez hay que cuidar y proteger a nuestros niños porque uno de los factores que más riesgo lleva es el tema de prohibiciones. Cuando le prohibimos, lo quiero. Es que quiero más. Igualmente en el caso contrario, aunque no lo estemos abordando tanto hoy, niños que tienden a comer poco, que quieran obligarles a comer, todo lo que tiene que ver con alterar el hecho de que coman más o menos, esto afecta. Lo que se necesita es respetar las señales de hambre y saciedad de nuestros niños y niñas y ya los adolescentes. Es decir, que aprendan que ya lo saben hacer desde que nacemos, estamos capacitados para saber cuánto necesitamos comer y qué comer. Entonces, la regla número 1 es más bien permitirles todos los tipos de alimentos, ¿verdad? Los diferentes nutrientes, con el hecho de que puedan conocer y permitirles comer cuanto tengan que comer. Esa es una de las partes. Porque el cuerpo es muy inteligente. Ahora, doctora, el tema de tratar tanto la alimentación, o sea, lo que se come, como tratar el por qué se come de una manera desmedida, o sea, la ansiedad. ¿Por qué una persona en algún momento determinado come más que los demás o come más que lo que necesita? Come más que lo que necesita su cuerpo para tener la energía necesaria para un día. Mira, ¿cómo se trata esa ansiedad? Primero yéndome desde la infancia, porque era la parte primera que estábamos hablando. Los niños en sí mismos tienen curvas de crecimiento y de forma inteligente y natural el cuerpo sabe hasta cuánto necesita comer. A veces los padres ya creen que están comiendo mucho, pero su cuerpo eso es lo que necesita y esa es la cantidad que necesitaba comer. Entonces, por eso es que el respeto a las cantidades es importante. Ahora, la pregunta que me estás haciendo, cuando ya es de una forma, lo que llamamos un trastorno por atracón, que es una persona que tiende a comer unas cantidades elevadas de alimento de una forma en que siente que no puede parar de comer, que hay una sensación de pérdida de control en la ingesta, que luego se siente muy mal físicamente y emocionalmente también. A veces se hacen secretos, con los niños puede pasar que escondan comida, que se vean los padres con las funditas por allí. Allí primero puede ser que venga de una restricción, eso hay que valorarlo, porque la misma restricción en sí mismo y las prohibiciones de los alimentos lleva a lo que atracones. Decía Efraín, ¿no? Que esconden lo que ellos quieren comer realmente porque la comida sana que les ponen. Ella lo que está diciendo es que el cuerpo es tan inteligente que cuando tú restringes por un tiempo, entonces al final el cuerpo te lo pide. Esos nutrientes que necesita y el cuerpo lo pide. Y la parte que yo señalaba es que hay que concientizar con los padres. Y si tu niño va a la escuela pública, tiene su desayuno, tiene su almuerzo, ¿para qué le das 50 pesos para que lo gasten en comida chatarra? En comida chatarra. Yo tengo una pregunta para Lady. Allí me dijeron que tú eres feliz como tú eres, tú no quieres rebajar y tienes los controles de tu médico, de tus médicos. Tú llegaste a una obesidad mórbida y tuviste que tomar una decisión. Tipo 5. Exacto, ya eso era extremo. Sí. Tú eres muy segura. Sin embargo, tu canal de Instagram y tus redes empezó porque decidiste rebajar o decidiste empezar a llevar una vida saludable. ¿Lo hiciste por presión, por estética o por salud? Por salud, porque en esa fue la única etapa de mi vida donde yo tuve inseguridades. Yo acabo de salir de una relación, esa relación, todos sabemos cuál es esa relación. Y después de esa relación, todo el mundo sabe, ¿verdad? Entonces, después de esa, uno empieza a compararse. Y yo recuerdo que esos fueron los peores 5 meses de mi vida. Yo nunca había sentido lo que era inseguridades, porque como te conté, crecí siendo muy segura. Y se te nota. Y cuando me vi en esa situación, tuve un despertar. Y literalmente, cuando tú dices, ¿qué es un despertar? Que un día tú te levantas y tú dices, ¿pero por qué? Porque yo le voy a dar ese poder a otra persona. ¿Por qué? Porque otra persona no te corresponda. Tú tienes que sentirte menos. O porque algo no funcione, tú eres insuficiente. Y después de ese momento entendí que parte del amor propio, el amor propio es muchas cosas. Y dentro del amor propio está la salud. Y si yo digo que me amo, yo tengo que estar en salud. Y por eso comencé a
a enseñar mi proceso de amor propio y de llevar un estilo de vida saludable. Y a raíz de eso fue que las redes comenzaron a crecer. No necesariamente para estar flaca. No, nunca fue para estar hay gente que tiene sobrepeso, como lo decimos nosotros, pero que están saludables, hacen ejercicio y tienen una vida activa. Y que están más saludables que un flaco. Pero hay una línea muy delgada, que yo viví esa línea, que entre acéptate como eres y lo que tú dijiste de la salud, el amor propio. Porque una cosa es, quiérete como eres, pero si tú eres gordo, obeso, estás enfermo. Hay que saber la línea, marcar la línea divisoria entre enfermo y saludable. Que yo rebasé esa línea, lamentablemente. Por desgracia. Por descuido, y tuviste que acceder depresión. a la bariátrica. Exacto. Obviamente. Pero porque yo en mi juventud, con 320 libras, 340 libras, conseguía una noviecita, podía trabajar, generaba dinero, todo bien. Pero ya cuando llegó a eso. Exacto. Entonces vamos a hablar de eso, de cómo afecta las relaciones personales también, porque ya pasamos por la infancia y la adolescencia. Pero entremos también en la parte... Las chicas tienen ventaja ahí. Exacto. Sí, claro, las chicas tienen ventaja porque las gorditas, existen muchos hombres que tienen su atracción por las gorditas. Sobre todo en países como los nuestros, pero que las mujeres son más voluptuosas. Yo quisiera conocer las damas que tienen atracción con los caballeros. Pues dale mi Instagram. Dale mi contacto. Una pausa y cuando regresemos vamos a hablar de lo que pasa con las relaciones, con la vida laboral, con todo, es mucho lo que queda y por supuesto por qué ellas han decidido no hacerse una bariátrica. Señora, hay gente que también está promoviendo bariátricas para personas como ella que no la necesitan. Que me la han ofrecido. Me la han ofrecido. No la necesitan. Me la han ofrecido. Y las liposucciones de mujeres que tienen ese peso y empiezan a quitárselo, arriesgan sus vidas, quedan deformes y las dietas imposibles, en fin, todo lo que hace todo el mundo con la presión. Y todas las que están falleciendo. Que reciben. Y toda la gente que está falleciendo. Esa es otra mesa. Seguimos, seguimos con ella. Nos queda tiempo, señores, y sus comentarios cuando regresemos de la pausa. Comentarios de nuestro público, la gaviota carroñera. ¡Wow! ¡Qué nombre se pone! La gordofobia es la reacción adversa a la... Oigan esto, que es interesante. La reacción adversa a la falta de amor propio de las personas por parte de la sociedad. Si desprecias tu cuerpo al punto de destruirlo, no esperes empatía nunca. Es decir, que la sociedad es cruel con las personas que tienen sobrepeso porque piensa que ellos desprecian su propio cuerpo. En serio. Pero miren, esto es importante. Está un poco rebuscado, ¿eh? Es rebuscado, pero así piensa mucha gente. Mucha gente entiende que eso es vagancia, que eso es falta de amor propio, que eso... O que yo soy mejor que tú porque como saludable y tú comes chatarra, o sea, no, y que la persona con exceso de peso es una persona que no se quiere, que no... Como usted dijo ahorita, mi operación fue por un concurso. Los votos eran en las redes sociales y yo recibí muchos ataques, muchos comentarios, pero él lo que tiene que hacer es ponerse a dieta, que se meta en un gimnasio. ¿Y qué es lo que están haciendo? Y ustedes en sus redes sociales, a pesar de que se promueven seguras y todo, hay mucha gente que hace empatía con eso, pero hay otra gente que es cruel. No, a mí me pasa en las redes sociales que como yo hago videos que son miniseries y un sinnúmero de actuaciones, algunas me han tocado de que el esposo me humilla porque soy gorda o que me engaña que ya no me quiere porque soy gorda. O sea, en el papel. En el papel. También me ha pasado de que el último video en el cual participé, que se hizo viral, que en el autobús cuando yo iba a subirme había un letrero donde decía que no aceptaban personas obesas, el cual el chofer me agrede y llega a un punto que sale de su asiento para tomarme y bajarme de mala manera del autobús. Entonces, personas, en vez de sentir empatía y de conmoverse por la situación y por el mensaje final que lleva, que es a donde yo no trato a la persona de la misma manera de que dejo que lo expulsen, sino que digo que mejor lo suspendan para que él piense de lo que hizo y que no lo vuelva a cometer.
las personas a mí lo que me decían, que pague 2, que alquile una guagua para ella sola. Ella lo que tiene que hacer es comer menos. En los aviones menos. Y en los aviones, en los asientos de los aviones. También sucede similar, que hay personas que tienen que pagar 2 asientos. 2 boletos. Para poder. Pero en mi caso, en las redes, así como hay muchas personas que sí entienden que lo sí que yo apoyan. hago, hay otras que asumen que porque tú promuevas el amor propio, tú estás apoyando la obesidad y son cosas completamente diferentes. Vamos a aclarar eso. O sea, eso es muy importante. Aquí no estamos promoviendo tampoco que la gente esté obesa o que esté gorda. Eso es importantísimo aclarar. Pero hay gente que simplemente no quiere someterse a una liposucción, al riesgo de una cirugía, no quiere someterse a una bariátrica y a todo lo que implica. Tú tuviste que hacerlo. O no tienen el dinero y además tienen problemas con el peso, por más dietas que hagan. Hay muchas personas depresivas. Y otro puntico, en el asunto de los recursos, las ARS no lo cubren cubren. nada. Porque es estético. Exactamente. Lo tienen clasificado como estético. Pero en realidad cabe como salud. Diana, ¿qué decías? Que es una enfermedad. Le iba a decir que estoy segura que en el caso de Selenita, que ella le gustaría interpretar papeles que no tengan que ver con el hecho de su peso. Y es una conciencia que se ha ido creando en otros lugares, de que no necesariamente porque alguien sea enano, los únicos papeles que puede interpretar son los de enano. Puede interpretar papeles de una persona igualita que cualquier otra. Bueno, o porque sea negro, a mí me pasó. Exactamente. A mí, yo no solamente he interpretado ese tipo de papeles, pero con esos, al tener mi peso como base, como factor principal, he sido muy atacada. En vez de recibir cierto apoyo, ay, que mira el hombre la maltrata, en vez de quererla, apoyarla, la deja. Por eso fue que lo mencioné, pero a mí me ha tocado papel a donde yo soy la infiel. ¿Tú pensaste en hacerte alguna bariátrica alguna vez? Porque ahora hay bariátrica, antes no había. Antes lo que habían eran liposucciones, habían dietas, etcétera. ¿Ustedes alguna vez pensaron en todos estos recursos? A mí solamente esa vez, y tenía como algunos 16 años, fue que dije, bueno, deja ponerme a dieta. Y empecé a tratarme y todo eso, pero fueron los senos. Y no fue por inseguridad, que mucha gente también pensó. Yo sabía que eso iba a llegar, esa controversia. Yo lo hice por estética, porque a mí me gusta no usar brasier. ¿Tú quieres bajar más del peso que tú tienes? No. Si tú pudieras ahora bajar, ¿o puedes o no puedes? No, yo quiero mantener. Por ejemplo, mi entrenadora, que se llama Sara Ibar, cuando yo empecé a trabajar con ella me preguntó, ¿qué tú quieres hacer? Y yo le dije, definir. Porque a mí me gusta mi contextura física. ¿Te gusta ser voluptuosa? Me gusta ser voluptuosa, yo quiero definir ese movimiento, esa sobregrasa. Yo le dije, yo quiero definirla y ponerla ready. Las relaciones sentimentales, ¿atraen las mujeres así? Vamos a hablar de eso. Ella quiere mantenerla porque ella tiene buena venta, pero los varones no. Y fíjate que el discurso de Leidín hasta ahora siempre ha sido desde las conductas saludables. O sea, no estamos llevándonos de una presión social para bajar de peso, sino que vamos a hacer hábitos, alimentarnos de una manera que disfrutemos y también el ejercicio físico desde algo que yo disfrute, no como un castigo, no como porque me comí esto tengo que hacer este X ejercicio, doctora, sino para... ¿Hay prejuicios médicos con los gordos? O sea, ¿hay médicos que pueden ser gordófobos? Sí, lamentablemente desde la misma carrera de medicina, desde la misma carrera de nutrición, hay un montón de gordofobia que se hace también desde una intención de salud, desde este enmascaramiento, exacto, siempre tiene que ver con salud. Lo que pasa es que no es verdad que toda persona con X peso, eso ya te condiciona en tu salud. Hay ciertas condiciones de riesgo que están asociadas, sin embargo, en sí mismo esto no es una enfermedad. Lo que quiero aclarar es que no solamente porque uno diga que se siente bien y que uno no quiere bajar de peso, es incitando a las personas de que si están obesas o de que están pasando cierta condición de salud, que no lo hagan, porque vuelvo y digo, mira, como está aquí mi compañera, ella sí se trata para ella estar un poquito más definida y su salud está estable. Él se sometió por cuestión de salud, no fue solamente por estética, sino porque lo necesitaba. Pero hay que llevar una dieta porque muchas personas
se han operado y vuelven y suben y hasta más, porque no llevan el control. Pero si una persona que tiene exceso de peso hace ejercicio regularmente, yo sé que a veces es más difícil. Porque pero puede bajar de peso sin tener que llegar a la vía, al método de una operación. O por lo menos mantenerse saludable. Lo importante aquí no es tanto, porque eso, agarrando tu pregunta allí de la comunidad médica, es la invitación a las personas con determinado peso, tratarlas por sus condiciones de salud. Y porque a veces, y ahí se vive mucha discriminación y mucho estigma en los lugares de medicina, porque no es nada más bajar o subir de peso, sino tratar la salud de esa persona. Yo siempre trato de decirle a las personas que me siguen y a los que me hacen esos comentarios en los lives, de que no se limiten solamente a ver como uno se ve por fuera, sino que vean el trabajo. Por supuesto. Que vean también como uno se desenvuelve. Pero se me está acabando el tiempo. Ahí estamos viendo muchísimas imágenes del siglo XVIII, del siglo XVI, XVII, la pintura, cómo eran las mujeres en aquel entonces, y luego en los años 60, en los años 20, en los años 30, 40. El mundo cambió en el siglo XX, pero en ese sentido. Pero yo quisiera saber con las relaciones sentimentales, porque eso a la gente le interesa, y Efraín sobre todo tiene aquí un tema. ¿Han tenido problemas en ese muchacho que a ustedes les gusta? En el caso de las mujeres tienen problemas con el peso y las relaciones sentimentales. Los hombres miran más a las otras mujeres que a las mujeres que tienen más peso. En el caso de los hombres. Cuando regresemos de la pausa, porque nos vamos a una pausa. Y me lo van a responder para cerrar también después este programa tan interesante, que ojalá tener otra hora, porque la verdad es que nos hubiéramos quedado. Ya voy. La sentimental aquí estuvo buenísima, pero hay que decir que desde Villa Sombrero Manía hay muchísima gente apoyando a Efraín. Dime, Efraín, Dios mío, no te puedes quejar, pero hay algunos comentarios aquí. Efraín lo que quiere es una novia. Sí, aquí mira. Efraín vino a venderse. Aquí hay muchos comentarios, incluso aquí hay uno: hola, tengo 5'9" de estatura, eso dice Reyita 07, peso 235 libras, a diario sufro discriminación por el peso para tomar carro público en la calle, hasta mis propios familiares y amigos me dicen marrana. La mayor decepción la sufrí en el mes de diciembre. Llego donde una endocrinóloga por recomendación de mi cuñada, y cuando me paro en la puerta del consultorio, lo primero que me dice la doctora es: ¿desde cuándo obesidad? Una entrevista perdón, las personas más cercanas son las primeras que le encanta decirle pronombres horribles desde pequeños. Hay familias que atacan a sus familiares mucho más que los extraños. Es importante, familia, señores, yo soy gordita, me gustaría rebajar por mi salud, etcétera. Hay muchos comentarios, pero la vida sentimental, para resumir, tú tuviste una relación que te marcó en ese momento, porque él te dejó y se metió con una que estaba súper fit. ¿Qué significó eso para ti y cuánto tú pesabas en ese momento? En ese momento yo nunca había pesado tanto, yo pesaba 230 libras. 230 libras, que con mi estatura 5'5" es mucho, es sobrepeso. Y en ese momento yo, que nunca había sentido lo que era inseguridades, en ese momento yo lo primero que hice fue compararme, porque como yo no sabía qué había pasado, por qué estábamos terminando, yo entendí que la razón era esa. Y qué triste se siente que tú tengas que darle ese poder a otra persona. Y qué triste es que tú, por estar en una relación, tú te descuides de tu persona también. Pero eso es verdad, eso es verdad. Pero ahora con este peso, ¿la vida sentimental? Excelente. 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 Como digo yo, a mí me gustaría bajar un poquito para que me enamoren menos. ¿Te enamoran mucho? No tanto que me enamoran, ya yo siento que lo veo como acoso, porque puedo estar cubierta por todas partes y me ven con un morbo. El dominicano le encanta eso, doctora, ¿no? El dominicano con las mujeres en sobrepeso. Eso fue lo que yo señalé, que las damas llevan ventaja. Sí. Yo en mi experiencia sentimental tuve un trauma, perdón. Ay, no te me pongas sentimental. Intenté enamorar a una joven. Y usted sabe que uno siempre como que investiga con una amiguita a ver qué dijo la joven. La respuesta fue: él lo que necesita es una enfermera. Wow. O sea, que no te ha ido bien. ¿Cómo ha cambiado tu vida? No, pues yo estoy en proceso todavía. Sí. Tú sabes que apenas tengo 3 meses y medio de operado. Pero el cambio se nota. Sí, claro. Y están llegando los mensajitos ya. Y que era lo que yo estaba diciendo, que todo depende de tu actitud. Porque yo siempre he sido la gordita entre mis amigas. Y una de las cosas que más me recalcan los hombres es mi presencia. Es la presencia que tú tienes, esa seguridad, eso es lo que te hace brillar. Cuando tú crees en ti, cuando tú tienes ese brillo interno, no hay forma.
Sí, que lo diga la cierto. doctora, Sin porque embargo, eso que ella ha dicho es muy importante. Claro, y fíjense aquí, gracias Efraín por compartir, ¿no? Desde tus sentimientos y a cada uno de ustedes, porque es importante ver cómo detrás de todos esos comentarios que decimos hay un ser humano, es una persona que siente, que le duele, que le afectan las cosas que estamos por allí ventilando, tanto personalmente como ahora por redes sociales, que como no me están viendo, ahí puedo Pero es muy hacer y difícil deshacer. evitar que eso ocurra porque el mundo es cruel. ¿Qué es lo que usted le dice a todas las personas que tienen ese sobrepeso, que no quieren meterse en liposucciones o en bariátricas o ponerse fajas imposibles o dietas y que lo que quieren es rebajar o quedarse así? Exacto, o simplemente el hecho de poder aceptarte tal cual eres, el conocerte a ti como persona, tus emociones, tu cuerpo y el poder tener la confianza y la seguridad de estar en el presente contigo mismo, feliz, y a veces no necesariamente se consigue una súper aceptación. Van a haber días que son mejores, van a haber días que son peores. Sin embargo, en todos estos cambios, el poder tener quizás una mirada también neutral del cuerpo, más allá de lo que puede significar este cuerpo que tengo, para que, o sea, mi personalidad, todas las cosas que hago, el hecho de poder conectar con mis cualidades y con mi servicio, digamos, a la comunidad. Yo siempre digo que hay que amarnos para poder dar amor. Si uno no se ama a sí mismo, uno no podrá ser empático sobre las demás personas ni va a poder llevar una vida sana. Y así, yo también siempre digo que es muy importante nosotros ver cuáles son tus cualidades y tus debilidades, tus virtudes y tus debilidades, porque cuando tú eres capaz de ver todas tus virtudes, cuando tú ves tus debilidades, tú trata de fortalecer tus virtudes para que cada vez menos tú sientas esas debilidades. Diana, ¿quieres decir algo para cerrar? Sí, y que me imagino que ayuda mucho también que tu círculo más cercano de personas, tus amigos, tu familia, te acepte, que deje los comentarios hirientes, que deje de hacer el tema del peso, el tema de conversación cada vez que se reúnen. Que le dejes de dar tanta importancia a eso y que te quieran por tu ser, por tu persona, y que se deje a un lado ya todos esos estereotipos. De verdad, la sociedad está cambiando. Nosotros antes, está volviendo a cambiar, cada vez vemos más modelos reales en las pasarelas, en las revistas, ya no son todas esas mujeres con esos cuerpos imposibles. Incluso ahora le caen arriba a las marcas que ponen gente famélica en sus que no son inclusivas. Hay una mayor conciencia a nivel social de que no se puede discriminar porque la mayoría de nosotros somos normales. Hay gente que es flaca por naturaleza, como mi caso, que sufrió muchísimo. Y porque yo quiero ser flaca, pero si yo no pudiera ser flaca, yo quisiera ser gordita, como yo soy. Lo importante es aceptarte, como acaban de decir aquí, y ser feliz. Pero énfasis en la salud. Pero por supuesto. Yo lo viví y el respeto. Y debe de haber una línea siempre entre la obesidad y la salud. Y la salud. El ejercicio es muy importante y una alimentación saludable. Pero eso de dejar de comer las cosas que tú quieres simplemente porque hay que mantenerse en un peso. Y todos los sacrificios que hacen tantas mujeres, incluso poniendo en riesgo sus propias vidas, y hombres también, eso no. ¿Verdad que no? Bueno, muchísimas gracias a ustedes de verdad por haber participado en esta mesa tan interesante. Y a ustedes también, que si nos queda corto el tiempo, ¿qué le vamos a hacer? Buenas noches, hasta mañana.